Reinado de Joram de Judá. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas 21:6. Lectura bíblica. Segunda de Reyes 8, del 16 al 24, y Segunda de Crónicas 21, del 1 al 20. Concepto clave. Dios nos ha dado una vida nueva por gracia. Perdonó nuestros pecados al enviar a Jesucristo a pagar el precio de nuestra maldad. Sin Cristo estaríamos condenados a la muerte eterna. Como hijos de Dios, ahora tenemos una vida en abundancia para la gloria de Dios, pero el enemigo va a tratar de engañarnos para que quitemos la mirada de Dios. Por esta razón, desde el Antiguo Testamento, Dios nos advierte del yugo desigual, porque ¿qué tiene en común los hijos de Dios con los hijos de este mundo, la vida con la muerte y la obediencia con la impiedad? Debemos tener mucho cuidado, porque el yugo desigual de manera sutil nos llevará al pecado y nos alejará de lo que Dios quiere de nosotros. Introducción. Josafat heredó el trono del reino del sur. Al igual que su padre Asa hizo lo bueno delante de Dios, buscó a Dios y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso el Señor confirmó su reino sobre Judá. Llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Josafat tuvo cuidado del reino al enviar a sus siervos a enseñar la ley de Dios por toda Judá y a levantar jueces que teman a Jehová. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Joram, hijo mayor de Josafat, heredó el trono de Judá, el reino del sur. Sin embargo, a diferencia de su padre y de su abuelo, hizo lo malo delante de Dios. Joram se casó con la hija de Acab, rey de Israel, y esto lo llevó a seguir sus costumbres paganas y a seguir los caminos de los reyes del reino del norte. Joram asesinó a sus hermanos, levantó lugares de adoración paganos e hizo caer a Judá en pecado como lo hacían los reyes de Israel, razón por la cual la ira de Dios cayó sobre él y el castigo de Dios sobre su casa. A pesar de la maldad de Joram, Dios tuvo misericordia por amor a David y no quiso destruir la casa de David. Joram, sin duda alguna, estaba influenciado por su matrimonio con la hija de Acab, Atalía, que al igual que su madre Jezabel, influenciaba en su reinado e incentivaba el culto pagano a otros dioses. Joram dio respaldo oficial al culto a Baal en Judá, como lo habían hecho en Israel. Joram no había aprendido la lección del pecado de Salomón y sus mujeres que lo llevaron a alejarse de Dios. Elías, mejor conocido por sus enfrentamientos en Israel contra Acab y Jezabel, confrontó proféticamente los pecados de idolatría y asesinato de Joram. Las consecuencias del juicio de Dios se extendieron más allá de él mismo. Cayeron también sobre su familia y sobre la nación. Las consecuencias de su pecado fueron de gran alcance. Sufrió pérdidas militares, el país fue asolado, su palacio fue saqueado, sus esposas fueron tomadas, sus hijos murieron, menos el menor, y él murió de una penosa enfermedad y fue enterrado sin honores. Conclusión. A pesar de que Joram vivió bajo las enseñanzas de su padre, un hijo de Dios que temía a Jehová y se preocupaba por la parte espiritual del pueblo, su unión en yugo desigual con la hija de Acab lo llevaron a hacer lo malo delante de Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a obedecerle, a no unirnos en yugo desigual, porque esta alianza siempre nos llevará al pecado y nos alejará de Dios.
Debemos mantenernos unidos, aferrados de la mano de Dios, caminando en sus preceptos y obedeciendo a sus mandamientos. Dios es fiel y nuestra salvación es por gracia, pero no podemos dejar que los engaños de este mundo y las alianzas con gente que no creen ni adoran a Dios nos alejen de Él. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué le llevó a Joram a seguir los caminos de los reyes del reino del norte? ¿El seguir los caminos de su padre Josafat? ¿Tomar por mujer a la hija de Acab y Jezabel? ¿El seguir los caminos de su abuelo Asa? Atalía, al igual que su madre Jezabel, incentivaba el culto pagano a otros dioses. ¿Esto es verdadero o falso? Joram asesinó a sus hermanos, levantó lugares de adoración paganos e hizo caer a Judá. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Cuál fue el juicio del Señor contra Joram? Sufrió pérdidas militares, el país fue asolado, su palacio fue saqueado. Sus esposas fueron tomadas, sus hijos murieron, menos el menor. Murió de una penosa enfermedad y fue enterrado sin honores. Oración. Señor mi Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú me amaste primero y me escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias porque a pesar de lo que soy, no me sueltas. Señor, yo te pido que me perdones y me limpies de toda maldad, que mi vida sea agradable a ti, que pueda vivir por fe y no por vista. Señor, no me dejes caer en las tentaciones de este mundo, y que mi fe no desmaye a pesar de las circunstancias, que no me amolde a las costumbres de este mundo, ni me dejes llevar por sus ideas. Señor, yo te pido que mi vida se ajuste a tus mandamientos, que pueda vivir en temor a ti, y que todo lo que haga te glorifique. Lléname de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.